Segunda parte de Bajo custodia. Capítulo 11. Una presencia como el filo de una hoja. El silencio no es ausencia. A veces, es una forma afilada de estar. Desde el primer día de trabajo formal, Sarocha Chankima se convirtió en una sombra. No una sombra cualquiera. No la sombra que se arrastra con inseguridad o duda. Ella era otra clase de oscuridad. La que observa desde los márgenes. La que no necesita hablar para imponer su presencia, la que se mantiene tan quieta que su energía, sin embargo, lo llena todo. La mansión Armstrong la recibió con su habitual aire de falso esplendor, mármol frío, puertas de madera trabajada, vitrales absurdos que pretendían ocultar una estructura de inestabilidad. Richard no volvió a aparecer, y Priya, la madre de Rebecca, apenas la miró de reojo el día de su llegada. La única que parecía genuinamente abierta era Irene, la menor, con su cabello corto, su energía impulsiva, y su forma desprolija de hablar. Fue la primera en abordar a Sarocha. «¿Siempre tienes esa cara?», preguntó sin filtro, al verla en la sala a las 7 de la mañana. «¿Qué cara?». «Esa que parece que te tragaste un cuchillo». Sarocha no respondió. Irene soltó una risa. «Vale, me gusta. Vas a durar más de una semana, aunque Rebecca te saque canas verdes». La mencionó como si hablara de un felino, con respeto, con temor, con cariño también. La rutina comenzó puntual. Sarocha no necesitaba instrucciones. Ya lo había previsto todo. Puntos ciegos, horarios de traslado, protocolos ante intrusiones. Se movía como una máquina entrenada, pero no desprovista de humanidad, solo contenida, cuidada. Nadie que haya sobrevivido a tanto conserva las emociones a flor de piel. Rebecca notó eso el segundo día. «¿Duermes con los ojos abiertos?», le preguntó desde su lugar en la biblioteca. «Duermo lo justo. ¿Y sueñas?». «No mientras trabajo». La ciega asentía como si pudiera verla. Era desconcertante esa forma en la que Rebecca parecía percibir lo que no podía mirar. Se sentaba en su sillón de terciopelo azul, con un libro cerrado en el regazo y los dedos en reposo, pero su voz siempre salía con precisión. «¿Y siempre trabajas así, en silencio, como un gato enorme que me vigila desde las esquinas?». Sarocha no respondió de inmediato. Observaba sus manos, la piel delicada, las cicatrices casi imperceptibles entre los nudillos. «Así es como hago mi trabajo», dijo, finalmente. «Y si yo quiero que hables, no está en los términos del contrato, pero podrías romper las reglas, si yo las rompo primero». «Yo no soy tú». Rebecca sonrió, con ironía, pero también con una pizca de curiosidad. «Entonces, tendré que inventar una forma de que hables sin romper tu código. Suerte con eso». Los días siguientes transcurrieron con un ritmo contenidamente tenso. Sarocha desayunaba antes que todos, entrenaba en la sala del ala este, luego revisaba las cámaras, los sensores de movimiento, los registros de acceso. Siempre lo mismo, siempre precisa. Nadie la veía detenerse a contemplar nada, ni distraerse, ni dejar que una emoción se colara en su rostro, pero observaba todo. La forma en que Richard evitaba a Rebecca, la manera meticulosa en que Priya medía sus apariciones públicas, el modo en que Irene, con toda su energía, era la única que se detenía a tocar el hombro de su hermana antes de salir. Pequeños detalles, grietas en la fachada, ecos de una historia más densa que las paredes podían contener. Y Rebecca era otra cosa. Nunca salía de casa sola, no por la ceguera, era perfectamente independiente dentro del perímetro, sino porque parecía no querer exponerse más de lo necesario. Dormía poco, escuchaba grabaciones periodísticas en su habitación, tomaba notas en braille. A veces se quedaba quieta durante horas, como si oyera algo más allá de la casa, algo interno, profundo. Y cada vez que Sarocha entraba a la habitación, aunque fuese sin hacer ruido, Rebecca lo sabía. «Eres como una grieta en el aire», le dijo una tarde. «No haces sonido, pero igual se siente el cambio de presión. Te estás volviendo poética. ¿Te incomoda?». «Nada me incomoda mientras trabaje». «Entonces voy a tener que trabajar más en incomodarte». A veces, por las noches, Sarocha se encontraba sola en la terraza. Miraba el cielo sin estrellas, encendía un cigarro, uno solo, y no pensaba en nada. Ese era su momento más cercano a la vulnerabilidad. Lo llamaba el espacio en blanco. Lo había aprendido de su tía. Una forma de purgar la mente antes de que el sueño se convirtiera en un campo de batalla. Pero esa noche, mientras el humo se alzaba como un espectro suave, oyó una puerta abrirse. «Rompiendo tus propias reglas», dijo Rebecca desde la sombra, apoyada en el umbral. Sarocha no se inmutó. Aplastó el cigarro en el cenicero metálico. «Estás descalza. Puedo moverme sin tropezarme».
No dije que tropezarías, dije que hace frío. ¿Te preocupa mi temperatura corporal? Me preocupa tu salud. Eres mi responsabilidad. Eso es todo lo que soy. Silencio. Las palabras de Rebeca flotaban en el aire, como una pregunta mayor. No se trataba solo de una provocación. Había algo en su tono, algo en la forma en que se mantenía erguida, frágil pero firme, que obligaba a Sarocha a enfrentar una inquietud que aún no quería nombrar. Sí, dijo al fin. Eso es todo. Entonces deberías volver adentro, o podrías romper más reglas. Sarocha no se movió. Solo cuando Rebeca cerró la puerta detrás de sí, volvió a encender otro cigarro. Esta vez, le tembló apenas la mano. Nada que alguien pudiera notar. Nadie excepto ella misma. Y eso bastaba. Así comenzó el trabajo. Silencioso, profesional, distante. Pero con cada día que pasaba, algo se deslizaba debajo del blindaje, una corriente mínima, una vibración, un roce invisible que comenzaba a horadar los muros, y aunque ambas lo negaran, ambas lo sentían. Capítulo 12. Los bordes del fuego. ¿Siempre estás tan tiesa o solo conmigo? La voz de Rebeca era como una cuchilla envuelta en terciopelo. Se movía sin prisa por la sala de lectura, bastón en mano, pero con pasos perfectamente sincronizados. Sabía contar los metros, medir la distancia, escuchar el cambio en la respiración de los demás. Con Sarocha, se guiaba por la ausencia. Donde no había ruido, ahí estaba ella. Sarocha, como de costumbre, no respondió. Estaba de pie junto a la ventana, atenta al perímetro. Sus ojos repasaban las líneas de seguridad, los horarios de las patrullas, las puertas dobles, las cámaras en funcionamiento. Todo estaba bajo control, menos esa mujer que hablaba como si tuviera derecho a entrar en cualquier alma ajena. «También fuiste así con tus otras protegidas», insistió Rebeca, silenciosa, rígida, misteriosa, como una estatua de mármol con uniforme. «No tengo antecedentes con civiles en residencias privadas», dijo al fin Sarocha. «Solo despliegues tácticos». «Ah, entonces, soy tu primera clienta de lujo». «Qué honor el mío». «No se trata de lujo, se trata de riesgo. ¿Y tú mides eso con binoculares o con instinto?» Sarocha giró el rostro apenas. La miró. Rebeca sonrió. Era una sonrisa afilada, cómplice, arrogante y triste a la vez, como si supiera que estaba jugando con algo peligroso. Pero igual quisiera ver hasta dónde podía empujar sin que se rompiera. «¿Sabes que me gusta ponerte incómoda?», preguntó, con voz suave. «Porque sé que te incomodo, aunque nunca lo digas. No estoy aquí para sentir nada». «Entonces, eres una pésima mentirosa». El juego continuó los días siguientes. Rebeca se vestía con descuido intencional. A veces caminaba con una camiseta demasiado corta, o salía a la terraza con el pelo mojado, descalza, y pedía a Sarocha que le leyera la prensa de la mañana, como si fuera su asistente personal. «Vamos, solo las columnas de política», decía. «Quiero saber cuán podrido está el mundo hoy. Puedo activar el sistema de lectura en tu tableta. No quiero una voz sintética, quiero la tuya. No es parte de mi trabajo, pero estás aquí, ¿no? De pie, quieta, mirándome como si no pensaras nada. ¿Qué pierdes con leerme unas palabras?» Y entonces Sarocha leía, fría, clara, precisa, como si estuviera marcando coordenadas de un ataque. Pero Rebeca no oía solo las palabras. Escuchaba el ritmo, el timbre, las pausas, esa voz grave, contenida, que parecía esconder un océano detrás de cada sílaba. Y lo disfrutaba, no lo negaba. Sabía que estaba empujando, pero también sabía que el hielo cruje cuando se tensa demasiado. Y parte de ella quería oír ese crujido. Una tarde, después de un día sofocante de verano, Rebeca entró sin aviso a la habitación de vigilancia donde Sarocha revisaba las cámaras. «Siempre tan obsesiva con el control», le dijo, deteniéndose en el umbral. «¿O es solo conmigo?» Sarocha ni siquiera giró la cabeza. «Este es un lugar privado. Soy la protegida. Estoy autorizada a invadir tus espacios. No deberías estar aquí. Vas a sacarme a empujones». Entonces Sarocha sí se giró, con lentitud, sin rabia, sin gestos. Solo esa mirada negra, profunda, que parecía atravesar todo lo que tocaba. «¿Qué estás buscando?», le preguntó con tono neutro. Rebeca no respondió de inmediato. Caminó hacia ella. Medía el espacio con el oído, con el cuerpo, como una danza ensayada, y se detuvo a solo 1 metro. «¿Siempre te contuviste así?», susurró. «¿O hay gente que ha sabido tocarte?» Silencio. El aire se volvió denso. No por lo sexual, no solo. Había algo más profundo, una tensión que rozaba lo espiritual, como si una vida entera de dolor y disciplina se viera enfrentada a una chispa de irreverencia desnuda. «Te estás exponiendo», murmuró Sarocha al fin. «¿Tú no?» «No, una lástima».
Se dio la vuelta pero no se fue. Apoyó una mano sobre la consola de cámaras. Tu voz cambia cuando te molesto, dijo. Es mínimo, casi imperceptible, pero yo lo noto. Es como si en el fondo te gustaría responder, gritar, empujarme contra la pared. Pero no lo haces, porque no debo. Y si yo te pido que lo hagas, tampoco debo. Rebeca sonrió. De verdad, no con ironía, no con malicia. Entonces estás perdida. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir buscando tu punto débil. Y cuando lo encuentre, no vas a saber cómo detenerme. Esa noche, Sarocha entrenó durante 3 horas. Golpeó el saco de boxeo hasta que le dolieron los nudillos. Respiraba con violencia. El sudor le corría por la espalda. Cada palabra de Rebeca le latía en la nuca como un eco. No por las insinuaciones, no por el deseo, sino porque tenía razón. Estaba perdiendo el control, no de su cuerpo, ni de su deber, sino de esa grieta que Rebeca había abierto. Esa grieta que no paraba de crecer. No podía dejarse arrastrar. No ahora, pero ya había comenzado, y lo sabía. Al día siguiente, Rebeca la esperaba en la cocina con un termo de café en la mano. Café. Sarocha la miró, dudó. Luego tomó el vaso. Gracias. Primera vez que me das las gracias, dijo Rebeca, sonriendo. No es un hábito, pues deberías adquirirlo. Empiezas a parecer humana. Y sin más, Rebeca se dio la vuelta y salió del lugar, tranquila, triunfante. Sabía que había ganado algo esa mañana. No una batalla definitiva, pero sí un fragmento, una pequeña victoria. Sarocha, con el café en mano, se quedó de pie frente al ventanal. Su expresión era la misma, pero el temblor mínimo en sus dedos delataba la tormenta interna. El juego había comenzado, y no había marcha atrás. Capítulo 13. Lo que solo Irene sabe. El viento del mar traía sal, rumor y memoria. Rebeca lo sentía antes de que llegara a su piel. Ese roce leve, húmedo, que en otro tiempo se confundía con libertad. Ahora era distinto. Ya no podía ver el mar, pero lo recordaba. Cada tono, cada espuma, cada filo de luz reflejándose en la superficie. Cerraba los ojos, e Irene estaba allí. ¿Recuerdas cuando casi nos ahogamos?, dijo la voz clara, alegre, de su hermana. Tú estabas montada en una banana inflable, como si fuera tu trono. La que tragó media bahía fui yo. Ambas rieron. Era un recuerdo de hacía años, pero se repetía como un ritual, cada vez que necesitaban reconectar, cada vez que el mundo parecía derrumbarse alrededor. El flashback era nítido. Rebeca, con 18 años, Irene, con 14. El sol del sur de Tailandia reventando sobre la piel bronceada, los gritos de turistas, el zumbido de las motos acuáticas. Rebeca, siempre la más sensata, convencida por Irene de que solo sería un paseo. Pero todo fue caos. La cuerda se rompió, las olas crecieron, y por un instante, ambas sintieron que el mar podía tragárselas, hasta que Rebeca, en un arranque furioso y protector, nadó como una fiera y sacó a su hermana de la espuma con el corazón desbocado. Desde entonces, juré nunca más confiar en tus ideas, murmuró Rebeca con media sonrisa, sentada en su sillón frente a la ventana, ahora sin mar, solo ciudad. Irene le acercó una taza de té. Su tacto era suave, siempre cálido, como si todo en ella estuviera hecho para proteger, para calmar. Y sin embargo me cuentas todo, replicó Irene, incluso las cosas que no quieres decir en voz alta. Rebeca la escuchó sentarse a su lado, el crujido del sofá, el aroma a jazmín de su perfume, su hermana menor, tan diferente, pero tan suya, siempre en los bordes del arte, del diseño, de lo etéreo. Irene no se metía en política, ni en peleas con su padre. No investigaba redes corruptas, ni escribía columnas que incomodaran a ministros. Pero era la única persona que Rebeca dejaba entrar más allá del muro. Tú lo sabías, cierto, dijo de pronto Rebeca, bajando la voz, que papá no investigó el accidente, que lo dejó morir. Irene guardó silencio. Ese era el límite. Siempre que hablaban de Richard Armstrong, el clima se tensaba. Lo intuí, respondió finalmente Irene, pero no quise preguntarlo. Me asustaba la respuesta. Rebeca asintió apenas. El té estaba amargo, o tal vez era su garganta. Se acomodó el cabello detrás de la oreja. Aún sin vista, conservaba gestos de rutina. ¿Te culpas?, preguntó Irene. Por confiar en Non, por subirte a ese coche esa noche. A veces, otras, lo detesto. Pero lo que más duele es saber que papá no me defendió, que le fue más fácil mirar hacia otro lado, que soy prescindible en su mundo. Nunca para mí, dijo Irene, tomándole la mano. Yo no sé vivir sin ti, Beca. Ese día, años atrás, cuando Rebeca despertó en el hospital, no vio rostros, solo voces, voces frías, técnicas, y luego una, temblorosa, rota por el llanto. Era Irene.
No soltaba su mano, ni cuando los médicos le explicaron el daño en el nervio óptico, ni cuando su padre dio media vuelta para atender una llamada en el pasillo. Irene fue quien le cepilló el cabello, le enseñó a caminar por la casa con la nueva oscuridad, quien convirtió cada pasillo en un mapa sensorial, quien etiquetó libros en braille, quien leyó en voz alta sus poemas antiguos cuando Rebeca ya no podía. «Eres mi brújula», le dijo una vez Rebeca, medio dormida. «Tú eres mi norte», respondió Irene. «Siempre lo fuiste». Ahora, Rebeca sentía que algo se acercaba, como una sombra que se alargaba detrás de las palabras, una amenaza no nombrada. «¿Te parece rara?», Sarocha preguntó con tono casual, aunque no lo era. «Rara no, distante, te genera desconfianza». «No, solo parece estar hecha de concreto. No se rompe, no se mueve, no mira con ojos humanos». «Yo creo que sí mira, solo no sabe cómo detener lo que ve». «¿Y tú sabes qué ve?» «No, pero sé que se resiste», como si el deseo la incomodara. Irene la miró, sorprendida. «¿La deseas?» «No es deseo lo que me inquieta», susurró Rebeca. «Es el silencio que deja después». Ambas se quedaron quietas. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Afuera, los autos comenzaban su danza nocturna. El mundo no se detenía, pero en esa sala, en ese instante, solo existían ellas. «¿Recuerdas cuando escribías esos cuentos góticos de adolescentes enamoradas de fantasmas?», preguntó Irene. Rebeca sonrió. «Los primeros que leíste en voz alta. Siempre te imaginé como alguna de ellas, orgullosa, fuerte, pero con un hueco secreto donde entraba lo imposible». «¿Y qué soy ahora?». «Una mujer con cicatrices, pero no rota». Rebeca apretó su mano. «Gracias, Irene. Siempre, Beca, hasta el final». La noche avanzó y Rebeca pidió que no encendieran más luces. Escuchar el murmullo de su hermana, su respiración a unos metros, era suficiente. Irene se quedó dormida en el sofá, como muchas otras veces. No necesitaban palabras para saberse juntas. Sarocha pasó por el umbral, en silencio. Vio la escena y se detuvo. Dos hermanas dormidas en la sombra. Una imagen tan íntima, tan humana, que por un segundo dudó en si debía protegerla o apartarse. No hizo ruido, no emitió juicio, solo cerró la puerta con lentitud. Desde la habitación, Rebeca la sintió. No oyó sus pasos, pero supo que estaba ahí, y que la había visto, y algo en su pecho, sin nombre, sin explicación, comenzó a encenderse. Algo en Sarocha la atraía como un imán, y esa emoción solo podía crecer. Capítulo 14. La grieta. La noche cayó con una densidad extraña sobre la mansión Armstrong. No era el silencio habitual de los barrios exclusivos de Bangkok. Era un silencio contenido, como si el aire supiera que algo estaba por romperse. Ni los perros ladraban, ni los autos pasaban. Solo el zumbido persistente de los sistemas de vigilancia marcaba el ritmo de la madrugada. Sarocha no dormía. Nunca lo hacía del todo. Desde que aceptó el encargo de proteger a Rebecca Armstrong, había ajustado cada uno de sus sentidos para anticipar cualquier amenaza, aunque no pudiera nombrarla aún. El encargo era claro: protección estricta, vigilancia discreta, 0 errores. Pero no era el deber lo que la mantenía alerta esa noche. Era otra cosa, una vibración tenue bajo la piel, algo que no podía descifrar. Desde el corredor del ala este, observaba los monitores, cámara térmica, visión nocturna, perímetro interior y exterior, todo normal, pero Sarocha sabía, como solo lo saben los que han sobrevivido al caos, que la calma perfecta es a menudo un disfraz. Rebeca había insistido en acostarse sin compañía. Su hermana Irene se había quedado en casa de una amiga. Brilla estaba de viaje, y Richard dormía encerrado con su séquito de escoltas privados en el ala norte, más preocupado por su empresa que por su familia. Así que la casa, esa noche, era de Rebeca, oscura, silenciosa, expuesta. Sarocha había recorrido los pasillos 3 veces, como siempre. Había asegurado ventanas, puertas, accesos al sótano, incluso la antigua entrada de servicio que ya nadie usaba. Cada traba, cada cerrojo, cada sensor activado. A las 2:17 am, una alarma vibró discretamente en su muñeca. Sin sonido, solo una señal: puerta trasera abierta. Sarocha no dudó, se despegó de la pared, bajó las escaleras sin emitir ruido, su silueta deslizándose como sombra sobre sombra. Llevaba el arma oculta en el cinto. No encendió luces, solo respiró hondo, y dejó que su cuerpo hiciera lo que había aprendido durante años. Cuando llegó a la cocina, la puerta trasera estaba entreabierta. Una bocanada de aire frío entraba, y con ella, algo más, un crujido, madera cediendo en algún punto del piso. No era una ráfaga de viento. Sarocha se agachó,
Tensó los hombros y avanzó con el sigilo de un animal entrenado. Revisó los alrededores. No había signos de entrada forzada. No se escuchaban pasos. Todo parecía demasiado intacto. Y entonces lo sintió. Un peso, una presencia. Detrás, giró en seco. Nada. Pero un segundo después, un vaso cayó al suelo en la sala contigua. El sonido de vidrio, rompiéndose, llenó el aire. Sarocha corrió, pistola en mano, cuerpo bajo, ojos encendidos. Entró en la sala, vacía, y al fondo, en el umbral de la escalera, una figura. Rebeca, ¿qué ocurre?, preguntó con voz tensa, sus manos tanteando la pared. Sarocha bajó el arma en un gesto inmediato, pero no menos alerta. Corrió hacia ella. ¿Por qué estás fuera de tu habitación? Escuché pasos, y el aire cambió. No debiste salir, gruñó, tomando su brazo con firmeza. Es peligroso. ¿Y tú crees que quedarme encerrada, ciega y sola, es más seguro? La voz de Rebeca tenía filo, pero también miedo. Un temblor leve en la mandíbula. Sarocha lo sintió, lo leyó en su piel. No discutió. Volvamos arriba, dijo ella. Pero antes de moverse, algo captó su atención. La lámpara junto al ventanal oscilaba, como si alguien acabara de pasar corriendo cerca de ella. Ambas se quedaron quietas. Incluso Rebeca, que no podía ver, percibió el cambio. ¿Qué fue eso? Sarocha no respondió. La protegió con su cuerpo y la guió hacia la escalera, sin darle tiempo a cuestionar. En la habitación, cerró la puerta con seguro. Rebeca se sentó al borde de la cama. Estaba descalza, la bata de seda apenas cubriéndola. Su respiración era tensa, pero contenida. ¿Me vas a decir qué está pasando? Alguien abrió la puerta trasera. No dejó rastros visibles, pero movió cosas. Observó. Entró. Sí, pero no sabemos si se fue. Rebeca tragó saliva. ¿Papá lo sabe? Aún no. No lo despertaré hasta tener más datos. Ya he activado el protocolo interno, y revisaremos todo. Sarocha se giró hacia ella. ¿Tú estabas dormida? No. ¿Por qué? Rebeca dudó. Luego dijo, con la voz apenas un susurro, porque sentí que me miraban. Silencio. Una línea invisible unió ese momento con todos los que vendrían después. Sarocha se sentó frente a los monitores portátiles que había instalado en la habitación de Rebeca por precaución. Revisó las últimas 2 horas de grabación. Una sombra pasó cerca del invernadero. Luego desapareció. No hubo registros claros, ni rostro, ni movimiento evidente. Rebeca permanecía sentada, quieta, pero no distante. ¿Tienes miedo?, preguntó de pronto. Sarocha no respondió de inmediato. El miedo es útil, te obliga a ver lo que otros niegan. ¿Y tú qué ves? Un patrón. Esto no es un ladrón, esto fue una advertencia. ¿A quién? A ti. ¿Y por qué? Sarocha la miró, pero no respondió. Rebeca bajó el rostro, y dijo, como si hablara consigo misma, no quieren que recuerde, ni que investigue. No fue un accidente, Sarocha. Alguien quiere que crea que lo fue, pero cada día lo siento más cerca. ¿El qué? La verdad, y el peligro que viene con ella. Afuera el amanecer se insinuaba, pero la casa seguía cargada de algo denso, invisible. Una sombra había cruzado sus límites, y nadie supo detenerla. Sarocha se quedó sentada al pie de la cama, hasta que la luz entró por las cortinas. Rebeca no durmió, pero tampoco la obligó a irse, y en ese espacio entre el miedo y la vigilia, algo se forjó en silencio, un lazo nuevo, una grieta en la armadura, una certeza compartida. El peligro había entrado, y no se iría fácilmente. Capítulo 15. No era un simulacro. Durante 3 días, la casa Armstrong se mantuvo en un estado de tensión contenida. Sarocha había incrementado las rondas. Rebeca ya no dormía sola, no porque lo admitiera abiertamente, sino porque, después del incidente, simplemente no insistió. Permitió que Sarocha se quedara en su habitación, sentada en una butaca, a veces junto a la puerta, a veces muy cerca de ella. Richard fingía no darse cuenta. Brilla volvía al anochecer y se encerraba con sus expedientes. Irene estaba de viaje. El resto del personal caminaba como si pisara cristales. Rebeca no hablaba de su miedo, pero estaba más callada que de costumbre. Sus bromas se volvían comentarios envenenados. Su sarcasmo, una forma de mantenerse a flote. Y Sarocha observaba y esperaba. Fue un viernes. El cielo estaba oscuro a pesar de ser mediodía. Una tormenta se acumulaba en la distancia. Trueno sin lluvia. Electricidad suspendida. Rebeca insistió en salir al jardín trasero. Solo un rato, dijo. Necesitaba respirar. La asfixiaba el encierro. Necesitaba recordar el tacto del viento, oler el jazmín que tanto le gustaba antes del accidente. Sarocha aceptó, no porque confiara en la seguridad del entorno,
sino porque entendía que el encierro prolongado puede ser también una forma de tortura. La acompañó sin decir palabra, caminando a medio paso detrás de ella, atenta a cada rama, a cada movimiento en la maleza, al sonido de los autos al fondo. Rebeca llevaba una bufanda ligera, unos lentes oscuros, y el bastón blanco que usaba con una elegancia casi ofensiva. Se movía con decisión, pero había una leve rigidez en su cuello, un miedo oculto. ¿Sabes cuál es la ironía?, dijo, deteniéndose junto a una pérgola cubierta de madreselvas. Desde que soy ciega, tengo más presente el mundo que antes. Lo huelo, lo oigo, lo presiento. Sarocha no respondió. Se colocó estratégicamente para tener visibilidad del perímetro trasero. La zona del muro que daba al camino de servicio era un punto vulnerable, a pesar de las mejoras. No me mires así, dijo Rebeca, aunque no podía verla. Puedo sentir cómo frunces el ceño. Sarocha dio un leve paso al frente. Estaba a punto de responder, cuando algo cambió. Un crujido. No un pájaro, no una rama. Metal. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente lo nombrara. Corrió. Empujó a Rebeca al suelo con el cuerpo. Y entonces se escuchó el estallido. Un disparo, seco, cercano. Rebeca jadeó. Su cabeza golpeó la tierra húmeda, pero su cuerpo quedó cubierto por el de Sarocha. No te muevas, ordenó ella, desenfundando el arma. El siguiente disparo silbó por encima y golpeó una columna de cemento. Polvo, fragmentos. Sarocha arrastró a Rebeca hacia la base de la pérgola. El muro no ofrecía mucho refugio, pero le daba 3 segundos. Ella los usó. Observó el ángulo, la trayectoria. Localizó el punto probable. El tejado del antiguo galpón, apenas más allá del muro trasero. ¿Qué está pasando?, susurró Rebeca. Nos están atacando. Es una advertencia. Sarocha miró el cielo. El viento cambió. Todo era movimiento. No respondió. Es un intento. Con precisión entrenada, sacó el pequeño dron de reconocimiento que llevaba en el bolso táctico. Lo activó en menos de 10 segundos. Mientras el dron se elevaba, mantuvo el cuerpo entre el enemigo y Rebeca. El monitor de muñeca mostró la silueta. Hombre, capucha, rifle. Sarocha no dudó. Cortó camino por los arbustos laterales. Dejó a Rebeca escondida bajo la pérgola con su auricular conectado. No te muevas. Voy por él. Sarocha, no digas mi nombre, cortó ella. Y se fue. El resto fue velocidad. Subió por la estructura metálica del costado como si no pesara. Saltó al otro lado del muro. El tirador no la vio venir. Ella sí lo había visto todo. Con un movimiento seco, lo golpeó por detrás, lo desarmó y lo dejó inconsciente antes de que pudiera emitir sonido. Pero su cara no era la que esperaba. No era un profesional. Era joven, asustado. Tenía una insignia pequeña, grabada en el cuello de su polera. Un símbolo que reconoció, y lo que vio le heló la sangre. ¿Qué carajo? Antes de poder interrogarlo, un segundo disparo de otro ángulo impactó a pocos metros de ella. No estaba sola. Saltó al suelo, activó el rastreador, y alertó a sus hombres por radio. El protocolo de contención se activó de inmediato. Las alarmas internas de la casa comenzaron a sonar, pero era tarde. Sarocha volvió a saltar el muro. Corrió. Rebeca seguía bajo la pérgola, inmóvil, la cabeza inclinada. Estoy bien, susurró cuando sintió los pasos. No me moví. Buena chica, dijo Sarocha, con un tono que la sorprendió a sí misma. Era 1, 2, quizás más. Y ahora, Sarocha la ayudó a incorporarse. Ahora te saco de aquí. La evacuación fue rápida. El equipo de respaldo llegó en 4 minutos. Richard apareció furioso, gritando, exigiendo explicaciones. Rebeca no le dijo nada. Sarocha tampoco. Más tarde, cuando la tensión bajó y el helicóptero descendió en el helipuerto de la azotea, Rebeca la tomó del brazo. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Es mi trabajo. No me mientas, ya pasamos esa etapa. Sarocha se giró hacia ella. La brisa jugaba con la bufanda de Rebeca. Sus ojos ciegos estaban fijos en ella. Porque no voy a dejar que te maten, respondió al fin, aunque no me lo hayas pedido. Y si tú mueres en el intento. Sarocha se quedó en silencio. Y por primera vez, Rebeca se atrevió a tocarle la cara. Solo un instante, un roce. No me salves sola, Sarocha, porque entonces lo pierdo todo de nuevo. Esa noche no hubo sueño, solo una certeza. Ya no era un simulacro, y Sarocha ya no era solo una guardaespaldas. Era lo único que se interponía entre Rebeca y un mundo que comenzaba a pudrirse desde dentro. Capítulo 16. Lo que no se dice, arde. Había algo distinto en la casa. No era la seguridad redoblada, ni el personal técnico que revisaba cada rincón.
Tampoco los informes que llegaban cada 2 horas con actualizaciones del exterior. No, lo que era distinto no se podía medir, ni clasificar. Era un silencio más hondo, un hilo invisible. Desde el ataque, Rebecca no había vuelto a hacer una de sus bromas crueles, ni una provocación. No intentaba irritar a Sarocha, ni medirla con frases afiladas. Al contrario, escuchaba, preguntaba, y sobre todo, permitía su presencia, permitía sus silencios, permitía su cuidado. A veces, incluso, parecía necesitarlo. Sarocha la observaba desde la distancia, como había aprendido a hacerlo. Su entrenamiento exigía discreción, pero la tensión entre ellas se había tornado en algo más íntimo, más animal. No era sexual todavía, no completamente, pero la mirada de Rebecca, aún tras los lentes oscuros, se había vuelto directa. Aunque no pudiera verla, sabía exactamente dónde estaba ella, cuándo la miraba, cuándo contenía la respiración, y lo más peligroso, cuándo no quería que se fuera. Una noche, después de una jornada especialmente silenciosa, Rebecca la llamó a su habitación. No me gusta estar sola, dijo, sin más, ni juegos, ni ironías. Sarocha no preguntó. Cerró la puerta y se sentó en la silla de siempre, junto a la ventana. Pero Rebecca no se acostó. En lugar de eso, se sentó en el borde de la cama, la espalda recta, las manos en el regazo. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, te asustaste ese día, cuando me protegiste. Sarocha dudó, no por temor, sino porque la verdad estaba demasiado cerca de su garganta. No respondió al fin. Me concentré. Eso es una evasiva. Sarocha suspiró, pero no bajó la mirada. Me entrenaron para no pensar en el miedo. Y sin embargo, Rebecca giró levemente el rostro hacia ella. Te vi temblar después, solo un segundo, cuando creías que yo no lo notaría. El silencio entre ambas fue espeso, casi táctil. Sarocha se levantó, cruzó la habitación y se quedó de pie frente a ella. Sí, me asusté, confesó, porque tú no reaccionaste como esperaba, porque no gritaste, porque no intentaste correr, solo esperaste, como si no importara, como si te diera lo mismo morir o vivir. Rebecca no apartó el rostro. A veces me da lo mismo, dijo suavemente, y esa confesión fue como una grieta nueva, una que no podía ignorarse. Sarocha se arrodilló frente a ella, aún sin tocarla, pero más cerca que nunca. No vuelvas a pensar así. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que te mueras, no mientras esté viva. Rebecca sonrió, pero fue una sonrisa pequeña, apenas un pliegue en sus labios. Y si no puedes evitarlo, entonces moriré intentándolo. Esa noche no dijeron nada más, pero Rebecca no la dejó regresar a la silla. Le pidió, con un leve gesto de la mano, que se sentara junto a ella en la cama. Lo hizo. No se tocaron, no se durmieron, pero ambas sintieron que algo se había desplazado en lo profundo. Al día siguiente, Rebecca comenzó a hacerle preguntas más personales. ¿Por qué nunca hablas de ti? Porque no vine a hablar, vine a protegerte. Eso no es una respuesta. Sarocha se lo pensó un momento. No soy buena con las palabras, y con los gestos. La miró. Rebecca sonreía apenas, pero había algo cálido en su voz, como si la estuviera guiando a través de un puente colgante. Peligroso, pero firme. Los gestos, a veces sí. Entonces, enséñame uno. ¿Qué quieres que te enseñe? Un gesto que signifique: estoy aquí para ti, aunque no lo digas. Sarocha se acercó, extendió la mano, tomó la de Rebecca, solo un instante, pero con una firmeza que se volvió temblor en la piel, y luego la soltó. Rebecca no dijo nada, pero no dejó de sonreír en toda la tarde. Más tarde, en una sesión de entrenamiento físico supervisado, Rebecca insistió en caminar sin bastón. Si tú estás cerca, no lo necesito. Eso no es práctico, dijo Sarocha. No me importa la practicidad. Quiero confiar en ti, en tus pasos, en tu cuerpo. Sarocha tragó saliva, no por el riesgo, sino por las palabras. Tu cuerpo, palabras que se le grabaron detrás de la nuca. La sostuvo del antebrazo, guiándola sin decir nada. Cada paso era una pequeña coreografía. A veces, Rebecca rozaba su brazo con los dedos. A veces, se reía cuando tropezaba y Sarocha la sostenía del torso, demasiado rápido, demasiado cerca. ¿Sabes?, dijo Rebecca una vez, mientras caminaban por el corredor trasero. Me costó confiar en ti. Me parecías de piedra. Lo soy. No, no lo eres. Eres otra cosa. Sarocha no respondió, pero la mirada de Rebecca parecía traspasar incluso su piel. Esa noche, cuando Sarocha estaba por irse a su habitación, Rebecca la detuvo con una sola frase: quédate. Y no fue una orden, fue un ruego. Sarocha obedeció, pero esa vez, durmió a su lado, no como amante, no como guardaespaldas,
como algo indefinible, tenso y cálido, una presencia entre la vigilia y el sueño, un cuerpo que contenía a otro sin invadirlo. Ambas se quedaron en silencio, hasta que Rebeca, medio dormida, susurró: «Si llegas a besarme alguna vez, quiero que no sea por lástima, ni por impulso». Sarocha no se movió, solo dijo: «Nunca sería por lástima». Y la noche cerró con ese silencio ardiente, el de lo que aún no se dice pero ya no se puede negar. Capítulo 17. Lo que no se dice también es violencia. El sonido de los pasos de Rebeca resonaba con precisión en el mármol del pasillo, como si cada pisada estuviera coreografiada. Caminaba sin bastón, sin guía, sin más apoyo que la memoria del espacio y la certeza de que él estaría allí. El despacho de Richard Armstrong era el único lugar de la casa que no había cambiado desde su niñez. Sabía cuántos pasos desde la escalera, sabía que la puerta siempre estaba entreabierta, como si su padre se negara a cerrarse por completo, pero tampoco se atreviera a abrirse del todo. Sarocha la seguía a cierta distancia, sin intervenir. «No necesito compañía para hablar con mi padre», había dicho Rebeca antes de subir. «Lo sé», respondió Sarocha con calma, «pero estaré cerca». La frase había quedado en el aire como un ancla, un recordatorio, un límite. Richard estaba sentado en su sillón de cuero negro, como siempre. El ruido de la puerta al abrirse fue suficiente para que levantara la mirada del informe que sostenía. Rebeca dijo simplemente: «Necesito hablar contigo», respondió ella, sin rodeos. Caminó hasta el centro del despacho, donde sabía que había una mesa baja y dos sillas enfrentadas. Tocó el borde con los dedos, se acomodó y cruzó las piernas. Aparentaba serenidad, pero por dentro, cada músculo estaba en tensión. Richard cerró el informe. Su respiración se volvió más lenta. ¿Sobre qué? Sobre el accidente. Hubo una pausa, no de esas naturales, que surgen entre pensamientos, sino una pausa construida, defensiva. «Ya hemos hablado de eso, hija», no dijo ella, y la palabra fue como un corte limpio. «Tú hablaste, yo obedecí, yo confié, pero ya no soy la misma, papá, ni tú tampoco». Richard suspiró, pero no respondió. Rebeca se inclinó hacia adelante. Su voz era suave, pero firme. «Ese día, ¿sabías lo que iba a pasar?». La pregunta cayó como una piedra al agua, y el silencio que la siguió fue aún más pesado. «Fue un accidente», dijo él, finalmente. «Pero sabías», insistió ella. «Sabías que no estaba involucrado con algo, que alguien podría estar siguiéndonos». Richard se levantó, como si necesitara moverse para evitar el impacto de las palabras. Caminó hasta la ventana, miró hacia afuera. «No tenía enemigos», murmuró. «Eso no es una respuesta». La voz de Rebeca se quebró. «No me mientas, no después de todo esto». Richard se dio la vuelta. Su rostro estaba más pálido de lo normal, su mandíbula, apretada. «No tengo pruebas». No tenía pruebas entonces, solo sospechas. Rebeca se quedó en silencio un momento. Luego, con voz baja: «¿Sospechas de qué?». «De que no era quien decía ser». La frase se quedó flotando. Rebeca cerró los puños. Tragó saliva. «Por eso aceptaste protegerlo. Por conveniencia, por apariencia. Porque eras feliz con él», dijo Richard, con voz seca, «y porque aún no sabía hasta qué punto estaba metido. Y ahora sí lo sabes». Él la miró, pero no respondió. Ese silencio fue peor que cualquier confirmación. «Me dejaste sola», susurró Rebeca. «No físicamente, pero me dejaste sola el día del accidente, y me sigues dejando sola ahora, cada vez que no me dices la verdad». Richard dio un paso hacia ella, luego otro, pero no se atrevió a tocarla. «Rebeca, dímelo», gritó, de pie ahora, temblando. «Tú sabías que podía pasar algo, sabías que ese auto no iba por casualidad, sabías que alguien quería callarme». Richard calló, y en ese gesto, ella lo supo. No necesitó que hablara. El silencio fue la confirmación. Rebeca retrocedió 2 pasos, como si el aire se volviera demasiado espeso. «Y no hiciste nada». «Hice todo lo que pude». «No es cierto. Hiciste lo que te convenía, lo que era políticamente tolerable, lo que no te comprometía, y lo pagué yo». «Lo hice para protegerte», dijo Richard. «Yo no necesitaba que me protegieras del escándalo, papá. Necesitaba que me protegieras de la verdad, o mejor dicho, que me la mostraras, entera, cruda». Hubo un largo silencio. Richard volvió a sentarse. Sus hombros, por primera vez en años, parecían pesados. «Humanos, perdón», dijo. Apenas un susurro. Rebeca se mantuvo de pie, respirando con dificultad. «Tu perdón no me devuelve la vista», respondió. «Pero gracias por no seguir mintiéndome». Giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, Sarocha ya estaba allí. No dijo nada, solo se hizo a un lado, dejando que Rebeca saliera primero. Al pasar,
Rozó su brazo con los dedos, un gesto pequeño, preciso, suficiente. Rebeca no soltó ni una lágrima, pero esa noche, cuando ya estaba en su habitación, en penumbra, le pidió a Sarocha que se sentara a su lado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, respondió ella, como siempre. ¿Tú alguna vez tuviste que perdonar a alguien que sabías que te había fallado por cobardía? Sarocha la miró, sin responder de inmediato. Sí, y lo lograste, a veces, pero nunca de golpe. Se hace por capas. Rebeca asintió lentamente, como si entendiera, como si lo necesitara, y por primera vez desde que quedó ciega, se apoyó suavemente en el hombro de alguien sin miedo, sin defensa, solo con la fragilidad de quien ha comenzado a ver con otros ojos. Capítulo 18. Lo que no encaja no se olvida. Había algo que no cuadraba. Sarocha lo sintió por primera vez, no al revisar un informe, sino al ver la espalda de Rebeca retirarse del despacho de Richard, con esa rigidez que no se curaba con palabras ni disculpas. Había un eco en su forma de caminar que Sarocha conocía bien. Era el mismo que había escuchado durante años en sí misma. El eco de una traición no dicha. Esa noche, mientras Rebeca dormía por fin, tras una tormenta emocional apenas contenida, Sarocha se quedó sentada en el rincón de la habitación, sin moverse, con el oído atento a los ruidos del exterior, pero también con la mente atrapada en una duda persistente, no sobre Rebeca, sino sobre todo lo que la rodeaba. A las 3:12 a.m., se levantó sin hacer ruido. La casa estaba en calma, nadie más estaba despierto, ni siquiera el personal de seguridad externo, que en turnos nocturnos se relajaba tras las primeras horas. Ella no. Sarocha se deslizó por los pasillos en silencio, como si aún estuviera en entrenamiento, aunque su cuerpo funcionara ya por instinto. Entró a la sala de control de seguridad, donde los servidores de grabaciones se mantenían encendidos día y noche. La habitación olía a plástico caliente y café rancio. Tecleó el código maestro. Lo había conseguido semanas atrás, sin pedir permiso. No necesitaba hacerlo. Su trabajo era prever lo que otros no veían. Eso incluía mirar en los lugares donde nadie quería ser observado. Buscó los archivos de la semana del accidente de Rebeca, las grabaciones en exteriores, las placas de vehículos registrados cerca de la ruta que Rebeca había tomado esa noche. La carpeta de esa fecha no estaba vacía, estaba corrompida. Un error de sistema, o eso decía el mensaje. Pero Sarocha no creía en errores, no en un sistema que se actualizaba 3 veces al día, automatizado y respaldado en servidores externos. Volvió a revisar. La cámara del portón sur había sido desactivada por mantenimiento. El mismo día del accidente, la activación se reanudó 2 horas después del choque. Una coincidencia. Demasiadas coincidencias. Al día siguiente, mientras Rebeca desayunaba en la terraza, con el rostro ligeramente más relajado que en días anteriores, Sarocha fingió revisar su agenda en el móvil, pero lo que hacía en realidad era buscar los registros públicos del vehículo en el que Rebeca conducía aquella noche. Un sedán oscuro, modelo reciente. Según la versión oficial, había sido embestido por otro auto que luego se dio a la fuga. El culpable nunca fue hallado, un clásico, pero la ficha técnica indicaba algo más. El auto había tenido una intervención mecánica 3 días antes, un cambio de frenos, supuestamente, en un taller vinculado a una empresa subsidiaria de Armstrong Holdings. Otra coincidencia. ¿Quieres más café?, preguntó Rebeca, interrumpiendo sus pensamientos. Sarocha la miró. Sus dedos estaban envueltos en la taza como si necesitara calor más allá de la bebida. Su voz tenía ese tono sutil, como si le ofreciera no solo café, sino un momento de pausa en medio de la desconfianza. No, gracias, respondió, y volvió la vista al teléfono. ¿Recuerdas si no mencionó alguna vez que tenía miedo? Rebeca frunció el ceño. ¿Qué? Antes del accidente. Dijo algo extraño. ¿Notaste algo? Ella bajó la taza. Sus labios temblaron apenas. Estaba distraído. Más de lo normal. Tenía llamadas que no podía tomar delante de mí. Una vez lo vi borrar mensajes apenas los leía, pero cuando le pregunté, dijo que era por el trabajo, que tenía cosas confidenciales. ¿Y tú le creíste? Sí, respondió sin dudar, porque quería creerle. ¿Por qué condujiste ese auto ese día? No quería usar el mío. Tenía una reunión importante y me pidió que cambiáramos los autos. Sarocha no dijo nada. Esa misma tarde, Sarocha fue al archivo de la empresa de seguridad de su tía. Usó su acceso para entrar a los informes privados de vigilancia vinculados a Armstrong Holdings. Había más de 200 informes en los últimos 2 años, la mayoría inofensivos, pero uno, archivado sin firma,
llamaba la atención. Una ficha técnica. Seguimiento a non-Kitisopon, solicitada por cliente anónimo. El seguimiento incluía fotografías de reuniones en cafés discretos, llamadas trianguladas a números extranjeros, y una imagen en la que Non recibía un sobre de un hombre con el rostro parcialmente cubierto. La imagen estaba borrosa, pero lo que se alcanzaba a ver era inquietante. El logo de un grupo radical impreso en la solapa del sobre. No terrorismo organizado, pero sí radicalismo económico. Extorsión de élite. Algo más sofisticado que simples amenazas. El informe terminaba abruptamente, sin conclusiones, y con una nota al pie, escrita a mano. No continuar. Orden directa. Sarocha cerró el archivo. Se quedó inmóvil un segundo, y luego, por impulso, imprimió el informe. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo interno de su chaqueta. No iba a contárselo a Rebecca. No todavía. Pero necesitaba saber más. Esa noche, de regreso a la casa Armstrong, pasó junto al despacho de Richard. La puerta estaba cerrada. Desde dentro, se oía una conversación telefónica. Voz baja, rápida, en inglés. Alcanzó a distinguir una palabra. Rebecca. Sarocha siguió caminando, y esa fue la primera vez que lo pensó con claridad. Ella no estaba allí solo para proteger a Rebecca. Estaba allí para descubrir en quién podía confiar, y tal vez para descubrir si el enemigo estaba dentro. Capítulo 19. No todo lo enterrado está muerto. La notificación apareció como una intrusión. Nita. Te vi en las noticias. Estás distinta. Sarocha miró el mensaje durante un largo minuto sin responder. Era casi medianoche. Rebecca dormía. La casa estaba en silencio. Y aún así, bastó esa frase para agitar el aire como una corriente invisible. No había visto ese nombre en años. No desde que le pidió, con voz firme, que no la buscara más. La relación fue breve, casi un experimento. Sarocha, reservada y controlada, no buscaba amor. Nita sí, pero no amor sereno. Nita quería pertenecer, poseer, fundirse. Duraron 4 meses, lo suficiente para que Nita comenzara a aparecer sin aviso, a dejar regalos sin nombre, a inventar razones para que se vieran aunque Sarocha insistiera en que necesitaba espacio. Lo que había sido deseo mutuo se volvió un campo minado. Nita no lo aceptó. No lo aceptó entonces, y quizá nunca lo aceptó del todo. El nuevo mensaje fue el primero en 5 años, y no sería el último. Al día siguiente, otro más. Hay cosas que deberíamos hablar, en persona. Sarocha no contestó, lo bloqueó, al menos por un instante. Luego lo pensó mejor, no porque quisiera hablar con ella, sino porque había algo en ese tono que no le gustaba. Nita no era una ex, era una historia incompleta, una puerta mal cerrada, y ahora golpeaba otra vez. El tercer mensaje no llegó por celular, llegó al portón de la casa Armstrong. Dice que es amiga tuya, dijo uno de los guardias, por radio. Insiste en hablar contigo. No se va. Sarocha bajó. Iba vestida de negro, con el cabello atado y el rostro de piedra. Y ahí estaba, Nita, con un abrigo rojo, gafas oscuras y una sonrisa que no tenía lugar en ese contexto. Te ves bien, dijo, como si se hubieran visto ayer. Te dije que no volvieras a buscarme, y tú dijiste que no te ibas a esconder detrás de contratos y muros de seguridad, replicó Nita. Ahora proteges a ricos culpables. Pensé que tú eras distinta. Sarocha mantuvo la distancia. ¿Qué quieres? Nita la observó durante un largo segundo. Luego se quitó las gafas. Sus ojos seguían igual. Oscuros, profundos, cargados de intenciones que no siempre coincidían con la realidad. No estoy aquí por ti, mintió. Estoy aquí porque sé cosas que te podrían interesar. Eso la hizo parpadear. ¿A qué te refieres? Rebecca Armstrong. ¿Sabes lo que oculta su padre? ¿Sabes quién la puso en esa silla de ruedas visual? Tú no sabes nada, pero yo sí. ¿Qué quieres decir? Habla claro ya o márchate. Nita se acercó un paso. Tengo nombres, documentos, imágenes. Tengo lo que tú estás buscando, pero no te lo voy a dar aquí. Nos vemos mañana, en el viejo gimnasio de la tía Mena. A las 8. Ven sola. Sarocha la miró fijamente. Podía rechazarla. Podía girar y volver al interior de la casa. Pero algo se movía dentro de ella. No por Nita, sino por la posibilidad de que no estuviera mintiendo del todo. Esa noche, Sarocha no durmió. Volvió a repasar las grabaciones, el audio de la conversación en el despacho de Richard, la ficha del accidente, la intervención en el coche, y ahora, Nita. Todo convergía, incluso lo que quería olvidar. Recordó los besos de Nita, su intensidad, su demanda constante de ser mirada,
reconocida, amada, y recordó la angustia de no poder sentir lo mismo, el peso de querer alejarse sin lastimar, el fracaso inevitable de ambas cosas, y ahora Nita volvía con algo más que recuerdos, volvía con información, o eso decía. Sarocha no confiaba en ella, pero tampoco podía ignorarla. Cuando el reloj marcó las 7:58 de la noche siguiente, Sarocha ya estaba en el gimnasio abandonado. Las luces rotas colgaban del techo como heridas mal cerradas. El suelo crujía con cada paso. Olía a caucho y a polvo viejo. A las 8:06, Nita apareció, puntual, como siempre dijo. Habla. Nita sacó un sobre manila. Lo dejó sobre una banca oxidada. Fotos de tu jefe, con gente que no debería conocer, documentos de transferencias. Hay algo más grande en juego. Fren, la llamó por su apodo, el mismo que usaba cuando le acariciaba la espalda, el mismo que decía entre susurros, con deseo. Sarocha no reaccionó, tomó el sobre, no lo abrió. ¿Por qué me ayudas? Porque te sigo queriendo, idiota. Silencio. Y porque si no lo haces tú, nadie va a protegerla. ¿Proteger a quién? A Rebeca. Sarocha la dejó ahí, sin responder. Caminó hacia la salida con el sobre en la mano. Al llegar al auto, lo abrió. La primera imagen mostraba a Richard Armstrong entrando a un edificio con el emblema de una organización vinculada al contrabando internacional. La segunda mostraba algo peor, el rostro de Non, con otra identidad, en una reunión fechada una semana antes del accidente, y un número. Operación Zafiro. Era solo el principio, y Sarocha sabía que, aunque Nita fuera un error del pasado, ahora se había vuelto parte del presente, y tal vez del caos que estaba por estallar. Capítulo 20. A veces, solo necesitamos que alguien no huya. La lluvia era fina esa noche, apenas un murmullo constante sobre las tejas, como si el mundo respirara despacio. Rebeca había insistido en salir al jardín trasero, donde una pérgola cubría una pequeña mesa de madera y 2 sillas. No pidió compañía, pero cuando escuchó el leve crujido de los pasos de Sarocha detrás de ella, no se giró, solo dejó que el silencio hiciera espacio. Sarocha se sentó a su lado. Durante un rato, no dijeron nada. El jardín olía a tierra húmeda, a madreselvas abiertas por la noche. Había algo en el aire que parecía invocar recuerdos, incluso los no deseados. ¿Siempre estás alerta?, preguntó Rebeca al fin. Sarocha no respondió de inmediato. Es una costumbre, un reflejo. Incluso ahora, incluso conmigo, especialmente contigo. La respuesta fue un susurro seco, sin dramatismo, pero Rebeca giró apenas el rostro, lo suficiente para buscar sus ojos. ¿Por qué? Porque tu nombre está marcado en una lista, respondió Sarocha, y porque no soy estúpida. Esto no es un trabajo cualquiera. ¿Y qué es? Sarocha la miró, no como una profesional, como una mujer. Es algo que no debería importarme tanto. Rebeca se quedó en silencio. Bajó la vista hacia sus manos, cruzadas sobre la mesa. Tú me ves, dijo al fin. Me miras como si no tuviera nada roto. No estás rota. ¿Cómo lo sabes? Porque yo sí lo estoy. La lluvia siguió cayendo, más suave, casi en forma de neblina. Era como si el mundo se hubiera detenido a escuchar. Mis padres murieron de la peor forma, dijo Sarocha, sin transición. Tenía 13. Lo que me destruyó fue el silencio que vino después. Nadie hablaba de ellos. Nadie lloraba. Solo había que seguir. Rebeca no se movió. La dejó hablar. Mi tía nos recogió. Nam era muy pequeña. Y yo decidí no sentir, no pensar. Aprendí a golpear antes de que me golpearan. A callar, a hacerme invisible, a ser útil, como un arma. Rebeca giró la cabeza hacia ella. No eres un arma, Sarocha. A veces sí, o lo fui. Permanecieron así, con el murmullo de la lluvia por encima. Yo también vi sangre, confesó Rebeca, en voz baja, pero fue la mía, y nadie me explicó nada. Me desperté en un hospital, y no podía ver. Escuchaba los pasos de mi padre, su voz fingidamente calmada, pero en mi pecho ya sabía que me estaban mintiendo. Sarocha cerró los ojos. El dolor ajeno le dolía como si fuera suyo. ¿Lo odias?, preguntó. No lo sé, creo que odio no saber. Hubo un momento de quietud. Luego, sin buscarlo, las manos de ambas se rozaron sobre la mesa. Rebeca no retiró la suya, y Sarocha, contra todo instinto, tampoco. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Rebeca. De no haber podido hacer algo para evitar lo que vivieron mis padres. Eras una niña, Sarocha. Lo sé. ¿Y tú te arrepientes de algo? Rebeca asintió, despacio. De haber estado con Non, de haberme subido a ese auto, con él. Lo confundí todo. Quería sentirme vista, necesaria, amada. Y terminé invisible, aislada, insegura, hasta perderme.
No eres invisible, susurró Sarocha. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Rebeca parpadeó. Se le tensaron los labios. El corazón le latía más rápido, aunque su cuerpo no se movía. ¿Me ves? Desde que me contaron tu historia, y algo dentro de mí no quiso soltarte. Rebeca bajó la cabeza. Me asusta, Sarocha. ¿Por qué? Porque siento cosas que no me dejan dormir. Hubo un silencio tan cargado que la noche pareció contener la respiración. Entonces, no huyas, dijo Sarocha. Quédate, aunque no entiendas, aunque duela. Rebeca alzó la vista. Sus ojos velados se fijaron hacia el lugar donde sabía que Sarocha estaba. La percibía sin verla, y aún así, la sentía como si su piel pudiera leer la forma de su rostro, la respiración que la rozaba. No me acostumbro a la oscuridad, confesó. Yo sí, respondió Sarocha, pero en ti hay luz. Rebeca se acercó. Déjame verte, Sarocha, a través de mis manos. Sarocha se acercó aún más y puso las manos de Rebeca en su rostro. Más tarde, en el interior de la casa, Rebeca dejó una mano sobre la muñeca de Sarocha al pasar junto a ella. No fue un gesto sexual, fue una forma de decir: te creo, te siento, estoy aquí. Y Sarocha entendió algo, que no todas las cicatrices debían cerrarse solas, que a veces el dolor compartido era menos mortal, que la oscuridad no siempre era enemiga si alguien te tomaba la mano para cruzarla. Y Rebeca también entendió que su corazón aún sabía latir, a pesar del silencio, a pesar del miedo, a pesar de todo. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.